¿desde cuándo existen las enfermedades? Desde siempre. Todo ser vivo tiene un tipo de enfermedad. Para el hombre primitivo, ¿cómo era la enfermedad? Primero nos dicen que las enfermedades eran tratadas por el azar, el empirismo, de investigación y observación, donde lo que no se ve, donde lo que no se comprendía se curaba mediante ritos, magia, durante fórmulas que nadie sabía, solamente que no sabía, el chamán, el grupo, el charlatán, no sé, ese que era capaz de qué, de poder desatar ese mal espíritu que se había metido en el cuerpo. Y eso era solamente al azar y por el mundo. Podemos citar históricamente también al médico más famoso como es Hipócrates, que nos dice que son 400 años, aproximadamente 400 años antes de Cristo, el médico más famoso porque introdujo el concepto de qué cosa, el concepto de la patología moral. Moral en el sentido de qué? En el sentido de los líquidos. Entonces él decía, ¿no? O se decía, bueno, el hombre goza de salud cuando la mezcla de estos líquidos o estos humores está equilibrada. Y cuando se alteraba esta, era donde el individuo pues, estaba enfermo. Eucrasia para el equilibrio y disgracia para la enfermedad o la alteración de estos humores. Entonces, la misión en esta época de los médicos consistía en qué cosa, pues en regular, ¿no?, estas alteraciones mediante los tratamientos con estos líquidos. ¿Cuáles líquidos? La sangre, la limpia, la transpiración. Por eso dice que el tratamiento era la sangría, imagínense. ¿Qué tenía que hacer? Pues tenía que desangrarlo al paciente. Un corte por acá, por las muñecas, desangrarlo un poquito, o hacer que, no sé, darle sustancias para que estimulen la producción de repente de la vida, o que transpire, todo dependiendo de cuál era la afección. Y esto prevaleció por mucho tiempo, ¿no? Inclusive hasta en medicina veterinaria también se practicaba esto, con lo de la sangría, especialmente a caballo. Por supuesto que ahora ya nada que ver. Bueno, también podemos citar a Aristóteles, que también sentó las bases de la anatomía y la fisiología animal con sus observaciones comparadas. Aristóteles era un gran, ¿cómo podemos decir?, investigador, ¿no?, que le era imposible pues a él estudiar la anatomía del cuerpo humano, no se podía, hasta ahora, no puedes agarrar un cuerpo humano porque solo el hecho de que quiero aprender anatomía, me voy a decir, ¿sabes qué es mi cuerpo humano? Porque quiero estudiar anatomía. Nada, ¿no? En esos tiempos era una profanación utilizar un cuerpo humano. Hay un respeto, etcétera, ¿no?, de los cuales no podías hacer. Sin embargo, Aristóteles volcó todos sus conocimientos en anatomía animal, pero lo hacía comparado. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenía el cuerpo del animal, estudiaba los músculos, estudiaba la anatomía y lo comparaba con un cuerpo humano, vivo por ejemplo, y hacía sus comparaciones tanto anatómicas como fisiológicas. Por eso tenemos que hacer unas observaciones comparadas, pero así. Bueno, entonces, si la patología tiene que ver con la enfermedad, ¿qué cosa es la enfermedad? ¿Cómo podemos definir la enfermedad? Bueno, acá nos dicen que para la definición de esta enfermedad es una alteración, necesariamente, que puede ser leve, que puede ser grave, que puede ser de un órgano, específicamente o de repente de todo el cuerpo, en la cual va a producir o va a generar un mal funcionamiento. Existen diferentes tipos de enfermedades, por supuesto, y todos van de acuerdo con la causa. Y no citan nada. Por ejemplo, enfermedades infecciosas, que pueden o no ser contagiosas. Enfermedades no infecciosas, que pueden ser que sean alteraciones propias del individuo, como las anomalías genéticas, que pueden ser por deficiencias alimentarias, enfermedades metabólicas, tóxicas o también psíquicas.
el organismo tiene la capacidad de enfrentarse a la enfermedad para conservar de cosa la funcionalidad, sobrevivir y muchas veces conservar la salud. Y la orina solamente en las tiras. Entonces los perritos venían bien, gozaban de salud todos, y cuando le hacías el hemograma, ¡ah! ¿Cómo estaba anémico? ¿Cómo estaba la elevación de los nitrógenos? ¿Cómo estaba que el pH había bajado? No sé. No, hay bilirrubina en la orina, no, hay proteínas en la orina. Sí, pero si está bien, claro, está bien, aparentemente está bien, ¿no? Pero los exámenes estaban diciendo que era otra cosa, ¿no? El organismo trata de adaptarse a las alteraciones de repente que está viviendo, pero está encontrando nuevamente equilibrio en el cual el animal puede caminar, puede moverse, hacer todo lo que quiere hacer, pero que sin embargo los exámenes ya están revelando de que hay alguna enfermedad. Esos perros no cumplían los requisitos y por lo tanto no podían ser utilizados en anestesia. Y así nos topamos con cualquier cantidad de casos que resultaron de esta manera. Imposible. Entonces miren ustedes la capacidad que tiene nuestro organismo y sobre todo la capacidad que tienen los perros. No sé si los gatos, pero sí he visto los perros tienen una capacidad mal estar mal, ¿no? Que lo está demostrando los exámenes, ¿no? De poder andar como si no pudiera ser una enfermedad. Y una capacidad también para poder aguantar muchas cosas, ¿no? Muchas patologías, ¿no? Bueno, si nosotros hablamos y podemos citar qué es la patología, la patología es una palabra griega que viene de patos, que significa sufrimiento, y logos, que significa estudio o ciencia, ¿no? La base de la anatomía patológica moderna es la conversión de las alteraciones celulares y moleculares que dan origen a las enfermedades. Entonces, la base de la anatomía patológica moderna tiene como padre de la anatomía patológica moderna Virchow. Virchow fue el que introdujo el concepto de lesión celular. Decía, ¿no? Si un organismo está enfermo, ¿esto qué quiere decir? Está enfermo el órgano, está funcionando mal, pero que estos cambios o estas alteraciones se dan a nivel celular. Antes se hablaba de órgano, pero no se tomaba en cuenta la célula. Por eso que Virchow introduce este concepto celular para decir que el órgano está alterado porque hay una alteración de lesión celular. Bueno, y otra forma de decirlo, la patología, ¿qué cosa es? Es la ciencia que estudia las enfermedades, todas. Y por supuesto, incluye ¿qué cosa? El estudio de las modificaciones morfológicas y funcionales de las células que conforman los tejidos y los órganos asociadas a las mismas y que explican los signos que presentan los pacientes. Entonces, cuando no funciona bien un órgano o un tejido, se manifiesta, ¿sí? Y esas manifestaciones
¿Por qué tenemos que estudiar la patología? ¿Qué dice acá? Pierna de la medicina. Es la base de la medicina. La patología es la base de la medicina. Si no hay patología, no hay qué cosa, no hay medicina. Y además nos dice lo que estoy mencionando, es la integración de diversos conocimientos adquiridos, como bioquímica, anatomía, histología, genética, fisiología, los agentes infecciosos que provocan enfermedades importantes en las diferentes especies son estudiados en microbiología y parasitología. Chicos, algunos de ustedes ya han hecho prácticas o están trabajando o han hecho prácticas en algún consultorio o clínica. O tienen su clínica, o tienen su consultorio, tienen algo. Con fe. Nadie. Yo les decía para ver si conocen de alguna enfermedad frecuente de animales, por ejemplo, el perro. Parvovirus. La ¿Y cómo parvovirus. se cuenta de que tiene parvovirus un perrito? ¿Y diarrea? ¿Cómo? Es característico. ¿Y por qué no puede llevar Entonces, virus? parvovirus tengo que relacionarlo con diarrea. Es uno de los signos. También siempre dicen eso. Si nosotros hablamos de parvovirosis, necesariamente está relacionada a una manifestación clínica, un síntoma o un signo, que es la diarrea. Ahora, no es cualquier diarrea, dice que tiene un olor, vamos a ver, un olor ofensivo, algo ofensivo, no digo algo así podrido, a pescado podrido, ¿no? Claro, el que alguna vez ha olido una diarrea de parvovirus, nunca en su vida se lo ha olido. ¿Sí o no? Si no has olido eso, quiere decir que has olido cualquier cosa, ¿no? Eso es. ¿Qué otras características también podemos encontrar? Ya, es una diarrea ardiente, ofensiva. ¿Qué otra cosa más podemos agregar? Emesis. Vómito. O deshidratación. ¿Y cómo me doy cuenta que está deshidratado? Retorno Ya no sé epitelial. qué no sé cómo se hace eso. Condición corporal. Pero condición corporal del cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué más? La edad puede ser. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra condición de repente puede tener también el animal para que tenga la parvovirosis? ¿Ah? Defensas Claro, bajas. no tenga su rol de vacunación. ¿Algo más? Predisponencia de la enfermedad. Ahora, chicas, muy bien. Eso es lo que se ve, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos de la parvovirosis? ¿Qué tipo de bueno, su nombre dice parvovirus? Se supone que es un agente infeccioso, pero es un virus. Ahora, ¿qué tipo de virus? A ver, ¿qué tipo de virus? Virus, porque tenemos dos tipos de virus. ADN y ARN. ¿Qué será? ADN o RNA. ¿Qué son ustedes? Adenovirus. Yo tengo una piedra ADN, virus ADN. ¿Cadena simple o cadena doble? Simple.
¿Qué sabes de parvovirus? Tú sabes que la parvovirus es una enfermedad frecuente, ¿sí o no? Si justamente dice hay que vacunar, ¿por qué vacunas? De alta infección. ¿Para qué vacunas? ¿Para prevenir o no? Entonces, si estoy preveniendo, quiere decir que es una enfermedad que es frecuente o no es frecuente. ¿Y qué sabes de la enfermedad? Altamente mortal. A ver, y algo bastante importante porque también tenemos que saber, bueno, y además deberíamos explicarnos, oye, ¿y por qué este virus le provoca la diarrea? ¿Por qué provoca diarrea? ¿Le he preguntado? ¿Alegro? Porque tiene tropismo por el tejido epitelial. ¿Qué me decía? Sí. A ver, la señorita se lanza y dice, afecta el equilibrio del intestino. Entonces, estamos ante un virus, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de un agente infeccioso que necesariamente se tiene que meter a la célula o no. ¿No? Porque un virus afuera se muere, ¿no? No puede decir. Por sí solo no se puede multiplicar, necesita una célula para multiplicarse. Solo no lo puede hacer. ¿Y a quién le buscará, no? Porque los virus tienen células blancas o no tienen células blancas. Claro, porque cualquiera no se va a mantener. Necesitan ellos que ver, ¿no? Digo, viene, me lo voy a replicar, tengo que multiplicarme, etc. Tiene que buscar eso. Por eso dice, tiene su célula blanca. ¿Cuál célula blanca? ¿Qué facilitará el que pueda ingresar? Porque también hay otros virus, ¿no? Hay coronavirus, hay rotavirus, hay virus, y todos digestivos, ¿no? Y también provocan ¿qué cosa? Diarrea. Igual. Ahí también son jóvenes. También puede afectar a los jóvenes. Y eso que estamos hablando solamente de virus, ¿no? ¿Habrá bacterias que también provocan diarrea? No. Pero la bacteria no ingresa a las células. No, se está celular. Se adhiere. Y a ver, ¿qué bacteria me puede producir diarrea? ¿Puede producir diarrea también? Helicobacter, Clostridium. Pero la E. coli me encuentro por todos lados. No, Por todos lados. Ahorita, por ejemplo, debe estar La por todos. salmonella. Me está visitando a mí, me está visitando a mí, me está visitando a mí. Y recuerden que también están las oportunistas, ¿no? Es la que están viendo dónde se den las condiciones, comienzan a multiplicar. Y la E. coli es una de ellas. Porque mientras haya poquito no pasa nada, ¿no? Pero cuando se multiplica. Y las toxinas. ¿Te acuerdas de las toxinas? Ni te acuerdas. Entonces, ¿qué sabemos de las enfermedades? ¿Qué sabemos? A ver, otra enfermedad del perrito es frecuente que también le tienes que vacunar. El distemper. Pero el distemper, ¿qué tiene el distemper? A ver, ¿cuáles son las manifestaciones de un distemper? ¿No? Que tengo un perro, ay, mira, tiene distemper. Bueno, ¿qué manifestaciones tiene? Uno tiene digestivo, ¿no? Por ejemplo, la parte digestivo, la diarrea, la sangre, Secreción, respiración, moco verde, mucosidad. Cada señorita dice tiene manifestaciones neurológicas.
ver una vez ver convulsionar un perro o paro? ¿No? Ya pues tiempo que vean, pues miren, video, entonces las pongo y lo característico del distemper es que el perro entre en convulsiones, ¿no? Convulsiona, ahí tiembla el cuerpo, etc. Y después se relaja, ¿no? Y después parece que se despertara y comienza a hacer su vida como si no hubiera pasado nada. Y muchas veces le dicen, no, ya me pasó. Y tiene distemper, no, bien. Y es que acá entramos también a un agente infeccioso que también es un virus, ¿no? Es un virus. Pero este virus es un virus que invade todos los epitelios. Todos los epitelios. Es el epitelio. Todos. Y también el sistema nervioso central. Y por eso también se manifiesta de esa manera. O como algunos dicen, ¿no? Legaña, distemper canino. Y bueno, como es epitelio trópico, invade todos los epitelios, invade el epitelio digestivo, el epitelio respiratorio, el urinario, todo. Y algunos hablan de las fases, fase respiratoria, fase digestiva, fase nerviosa, y a veces te desarma todas las fases y ¡pum! Se va de frente a la nerviosa. O pasa de ser percibida la fase. ¿Y qué saben de las enfermedades en cerdos? ¿Hay alguna enfermedad que recuerdo que hizo cercosis? ¿Qué enfermedades de las cercosis? Es un parásito. ¿Y dónde está ese parásito? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro el parásito? La señorita por acá ha dicho en la casa, el chicharrón. Ahora bien, entonces hablamos de un parásito, pero el Cysticercus no es un parásito completo, ¿no? Es una forma Varia. que se encuentra, ¿dónde voy a encontrar? En el músculo de qué? Debe ser. ¿Por qué le encuentro a esta forma larvaria en el músculo del cerdo? ¿Por qué? ¿Por qué le encuentro? ¿Qué es el cerdo para que se le meta ahí la... ¿Qué es el cerdo? Por vía sanguínea. Por vía sanguínea. Estamos hablando de una forma larvaria, de un parásito, ¿sí o no? Por vía sanguínea, diversos sanguíneos y llega a los vasos sanguíneos. O sea, esa es una forma larvaria todavía. La forma adulta, ¿quién es el hospedero definitivo de esta forma? También es el humano. El humano, tú, yo. ¿Cómo se le llama al parásito? La taenia. ¿Saben cuántos millones tiene solo? ¿No saben? Del tamaño de todo el intestino. Yo lo he visto. Yo he visto, hice un stage en la morgue y había un tipo bien malazo. Era la morgue, y a este le habían clavado una puntilla desde acá del ombligo, le habían clavado una puntilla. Y esa puntilla había llegado hasta el corazón. Dice que los que manejan esas puntillas saben cómo clavarla y matar. Que miren, desde el ombligo y llegues al corazón, lo mata. Y entonces tenía un brazo así, rayado.
El brazo tenía cicatrices así, todo el brazo. Y bueno, entonces le hicieron, me ha delgado todo, y comenzaron a abrir el intestino y así comenzaron a sacar la tela. Sí, así, sí. Nunca acababa la tela. Inmensa, oye. Ahora chicos, ¿por qué el cerdo tiene estas formas larvarias en el músculo? Porque necesariamente para que esas formas larvarias lleguen al músculo, el cerdo debe consumir ¿qué cosa? Las heces contaminadas, ¿sí o no? Sí, las heces. Ha consumido las heces de un humano. Para que esas formas larvarias se terminen. Pero ojo, ¿y qué puede producir esa forma larvaria? Si te lo comes, si te comes carne con ese ¿qué te pasaría? ¿Te da convulsiones? No, nada, al contrario, porque vas a estar bien satisfecho de verte como Porque en esa enfermedad, digamos, el chancho debió comer ese humano. Claro. Ingresa en el las huevo. novelas igual lo comen, hermano. Ingresa el huevo se reproduce la larva, ingresa por el intestino y se va por torrente sanguíneo. Ahora, hay una forma de cisticercosis de tipo nervioso, ¿sí o no? También, claro, ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucede eso? cuando llega por torrente sanguíneo y llega al cerebro. La carne contaminada, como una persona que, por ejemplo, tiene las venas y no tiene buenas formas de higiene y manipula los alimentos siguiendo que se lo come y se puede desarrollar un cisticercosis a nivel del cerebro. Claro. Pero de que un cisticercosis que te comes y lo comas y te vas al cerebro, No. y que había una familia que era judía, y había uno de los integrantes de la familia comenzó a sentir síntomas nerviosos, le hicieron los exámenes y resultó que tenía la cisticercosis de tipo sistema nervioso, a nivel del cerebro, en los ventrículos creo que estaba creciendo de una forma milagrosa. Pero si el no come carne de cerdo, ¿qué raro? ¿Y qué cosa era? Que una de las personas que manipulaba la cocinera, que manipulaba esto, tenía taquimesodio y ya le había contagiado. Bien. ¿Y de los gatos? ¿Qué saben de los gatos? ¿El gato sufre de toxoplasma? ¿Todos los gatos producen toxoplasma? ¿Todos? No tengo gatos porque no quiero tener toxoplasma. Yo toda mi vida he tenido gatos y hasta ahora no me han agarrado. Es más, mi gata duerme. Pues sí me voy a poner bien, chicos, entonces, miren, yo los animo a que sepan más acerca de las enfermedades, ¿no? De las enfermedades que son bastante frecuentes, que nosotros tenemos que estar al día con eso. Está bien que sea un virus, etcétera, pero ¿qué se más del virus? ¿Qué hace el virus? ¿No? ¿Por dónde se va? ¿Por qué le produce diarrea? ¿Por qué le produce la manifestación nerviosa? ¿Qué hace? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué hace el virus para llegar a eso? Tratar de que tu curiosidad te lleve a investigar, eso es lo bueno. No decir, ay, apréndetelo y te duermes. Y dice, ay, qué bueno. Y bueno, y eso es lo que nos puede llevar a descubrir, ¿no? ¿Qué les parece este bovino? Ay, nos dice que sí.
químicos, ¿no? Dice, creciente tensión y dilatación de la pared abdominal izquierda. Ese del ingreso. Mira frecuentemente hacia el flanco, dice, no hay eructo y tampoco hay movimiento abdominal, entre otros. ¿Qué cosa puede ser? Timpanismo. Timpanismo. ¿Primario o secundario? Hay que hablar. Erupción. Puede ser el Primario. si nos están diciendo, miren, hay cese de la ingesta, cese del eructo, ¿no? Recuerden que el rumen es una gran cámara de fermentación y constantemente está produciéndose gas, ¿no? Y los gases se tienen que eliminar, porque si no se eliminan, ¿qué pasa? Se acumulan y producen esta distensión y dilatación del algo que también nos debería de llamar la atención es que la fosa de lija no se nota, también está inflada, porque está ocupada por eso. Bueno, los siguientes 4 aspectos de la patología vienen a ser esto: la etiología, que es la causa, la patogénesis, que es el mecanismo por el cual se realiza o la gente llega al órgano tejido, produce la alteración, lo que produce cambios morfológicos que pueden ser tanto macroscópicamente, que se pueden ver con mis ojos, o que también me llega a producir cambios microscópicos, y luego que se produzcan alteraciones en el funcionamiento, que eso nos va a dar un significado clínico, ¿no? Y que me va a llevar justamente de cosa al diagnóstico y por lo tanto establecer realmente un tratamiento. ¿Qué es la etiología o la causa? ¿Qué nos dice? La etiología explica por qué. ¿Por qué se enferma? La etiología de una enfermedad significa la causa de la enfermedad. Si se conoce la causa de la enfermedad, se llama una etiología primaria. Muchas veces utilizamos un término de idiopática cuando no sabemos cuál es la causa de la enfermedad. Bueno, el conocimiento de la causa primaria es la columna vertebral sobre la cual se basa el diagnóstico. Se puede tener una enfermedad y desarrollar necesariamente el tratamiento. Entonces, responde a la pregunta, ¿por qué? Si nosotros avanzamos y hablamos, bueno, el diagnóstico, ¿para qué? Para llegar a un diagnóstico. Puede haber un diagnóstico morfológico, que puede ser también un diagnóstico lesional, morfológico lesional, en la cual hay una identificación y análisis claro de los cambios estructurales que se observan en una lesión que puedo ver con los ojos o a través del microscopio, que puedo observar en una necropsia o en una muestra de tejido. El diagnóstico diferencial, que también es bueno saberlo, es la lista de enfermedades o afecciones cuyos diagnósticos morfológicos podrían causar las lesiones observadas o los hallazgos clínicos. Y el diagnóstico definitivo es aquello que identifica la enfermedad. Nada más. Esto del caso de enfermedad ya lo veremos en el tema. Y la patogenia. La patogenia va a responder a la pregunta: ¿y cómo se produjo esto? La patogenia explica, dice, la serie de acontecimientos que suceden a lo largo de la enfermedad, desde que esta comienza, producen las lesiones en los órganos y tejidos y van a quedar el funcionamiento. La patogenia significa el mecanismo a través del cual opera la causa para producir los cambios patológicos en los órganos o tejidos. Los mecanismos patogénicos podrían tener lugar en el periodo latente de incubación. La patogénesis produce cambios morfológicos. Y responde a la pregunta: ¿cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? El otro es ¿por qué? La etiología es por qué y la patología es cómo. Los cambios morfológicos. Los cambios morfológicos pueden ser macroscópicos,
y los que son vistos bajo el microscopio serán microscópicos, cambios morfológicos macros y microscópicos. Y bueno, ambos van a alterar o van a llevar a una alteración funcional que se van a producir en signos o síntomas clínicos de la enfermedad. Estos cambios morfológicos se usan son utilizados para el patólogo para diagnosticar, para identificar y diagnosticar la enfermedad. Es un juego de palabras. Es tranquilo, nada más. Traten de entender. Nada más. No se les están aprendiendo de memoria lo que dice. Nunca van a entender. Bueno, ¿qué les parece esto? ¿Se nota que es un riñón? ¿Sí? Sí. Ojo que es un riñón fresco. Fresquito, miren el color. ¿Qué les parece el color? Apagamos la luz. ¿Qué les parece el color? ¿Corresponde al color de un riñón? No. La superficie, la corteza y la médula. Entonces quiere decir que es algo patológico. Entonces estamos bien, estamos en el curso patológico. Entonces, chicos, miren la observación. Miren, estas fechas, yo quiero observar una cosa así. De que estas fechas nos están indicando qué cosa, nos están indicando que miren, hay depresiones, que la superficie debería de ser totalmente lisa, ya no está lisa, ¿sí? Está qué cosa, irregular. A mí me gusta utilizar el término irregular, ¿sabes por qué? ¿Qué quiere decir irregular? ¿Irregular qué significa? Que no es No es regular. lisa, eso es lo que significa. Pero no te quedes con eso, porque además también de ser irregular, también tiene depresiones. En algunos, o en la mayoría de los casos, son pequeñas depresiones, ¿no? Bien, ¿y esta depresión qué les parece? ¿Es pequeña? Entonces, si vamos acá, miren, esta es la corteza, ¿no? Que está más oscurita, queda también y otra flechita, y miren lo que nos queda o lo que hay de corteza. Pero si nosotros seguimos este trayecto, ¿qué le pasó con la corteza? Se disminuyó, redució. Es menor. Y hasta el color también ha cambiado. Está más blanquecino. Y es escasa. Entonces podemos ver que hay un cambio que está involucrando a todo el la superficie externa. Y acá en esta fotografía es la superficie interna donde puedo ver la corteza, donde me trata de, o me permite ver la médula, que no se ve muy bien, y puedo ver las proporciones. Bueno, ya la tendencia riñón contraído, con superficie cortical irregular, nodular, pequeños nodulitos, pero en realidad no son nódulos, sino son más que depresiones. La cápsula también, dice que también esta cápsula, que debería de ser totalmente transparente, se ve también blanquecino, o sea, que está engrosado. Hay un tejido fibroso gris blanquecino en la superficie cortical, en el intersticio. Y vamos acá, vamos a ver con la micro. ¿Qué dice con la micro? ¿Qué te dice que es? Tejido fibroso cortical. Y de verdad lo recuerdo muy bien. Brillos. Creo que no se ve muy bien, pero bueno, en cambio se puede rescatar algo, como por ejemplo los espacios, ¿no? Los espacios alveolares, pero que están ocupados por células. Acá hay otro espacio, acá hay otro espacio, pero están ocupados por células y nos dicen que los espacios alveolares están llenos de qué? De neutrófilos. Llenos. Exagerado. Hay neutrófilos. Pero también hay macrófagos, menos macrófagos, que también están, pueden ser estos gigantes, estos pequeños que tienen el núcleo partido en tres partes, pero también me dice que los septos
revestidos de incremento del número de linfocitos. ¿Qué quiere decir? Que estos alveolos están tapizados por qué? Por células que no son planas, sino que son. ¿Ves alguna? Mira, acá se puede ver, ¿no? Acá hay una filita. Aquí se ve, ¿qué se ve? Después en el resto no voy ni hablar. Tiene que tener un ojo de águila realmente para que veas. Y bueno, yo te estoy enseñando, te dejo que lo busques, seguro que nunca lo encuentres. Y es lógico, pues, ¿no? Porque todavía no tenemos el ojo entrenado para eso, ¿no? Para eso necesitamos una cosa, ver más y más, ejercitar más y más, afinarla, seguir viendo. Bueno, pero también nos dice que esto que nosotros estamos observando es producto de una infección, ¿no? De un virus que produce la enfermedad de respiratorio sincitial, pero además está, no sé, más el micoplasma. Dos cosas. O sea, recién estoy aprendiendo y ya me manda una cosa para que veas algo. En lo posible no hay que complicarnos tanto, pero sí, en algunos casos, de repente podemos encontrar una situación. Desde los elementos clave utilizados para evaluar lesiones y elaborar diagnósticos neurológicos son los siguientes. Para evaluar lesiones y elaborar diagnósticos. La distribución, cómo está distribuida la lesión, vocal extensiva, etc. Cantidad, cuánto de multifocal. Forma redondeadita, del mismo tamaño, de diferentes tamaños, la densidad. Yo, cuando hablo de densidad, siempre me gusta utilizar el término de consistencia. La consistencia. Y la consistencia, yo, de esta forma, ¿no? ¿Se incrementa la consistencia o disminuye la consistencia? Ahora, pregunta, ¿sabes cuál es la consistencia del músculo? ¿Sí? Tócate el músculo. ¿Sabes cuál es la consistencia del hígado? ¿Sabes cuál es la consistencia del riñón? ¿Sabes cuál es la consistencia del cartílago? Ahí después se viene la tabla. Tengo que leer. Entonces alguno dice, ¡ay, el hígado está duro! Y todo el mundo dice, ¡ay, está duro! Y todos piensan que está duro como la carpeta, como gruesa. Entonces, para quitarnos esas cosas, de tratar de imaginarnos cosas que ya llevan al extremo, por eso digo, se incrementa la consistencia o disminuye la consistencia cuando está más blando, ¿no? Entonces, para no entrar en el juego de que o está bien duro o está blandito, que ya se deshace, aumenta, ¿sí? La consistencia. Pero para eso también tengo que tener un tacto que también debe estar, ¿qué cosa? Llenado. ¿Se acordará? No te preocupes, mañana es feriado, ándate al mercado, anda a comprar tu riñón, tu hígado y tócalo, ¿no? A ver, señora, no es malo, es bueno. Es bueno. Pero sobre todo, quiero que tengas en cuenta una cosa. Nosotros trabajamos con órganos fijados y cuando los órganos se fijan adquieren mayor consistencia, que también tenemos que tener fino. ¿Entendido? Yo creo que ya. No.